Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1 Radio de la Parroquia María Madre del Redentor. Hoy nuevamente con ustedes en este jueves 18 de septiembre, acompañándolos en este programa, compartiendo vida. Y es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti, y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Bueno, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy el tema que vamos a tratar va a ser el no reconocer al otro, ¿no? Este tema que viene ajustándose a través del tiempo y en este tiempo más que nunca, ¿no? Ese tema de reconocer al otro, de no reconocerlo, está muy presente en ese pensamiento de Francisco, que él lo señaló como la raíz espiritual y ética de la paz, ¿no? Porque el no reconocer al otro significa ejercer una violencia contra el otro. Nos vamos deshumanizando, ¿no? La violencia, como les decía, dejamos de sentirnos responsables por los otros, ¿no? O sea que el otro no nos importe. Es la pregunta de Dios, ¿no? Que le hace a Caín, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Y la contestación, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Y es ahí donde comienza la violencia, cuando dejamos de sentirnos responsables por el otro. Y la paz en nuestros corazones comienza cuando recuperamos el lazo de solidaridad, de fraternidad. Nos decía Francisco en Fratelli Tutti, ¿no? En esa encíclica sobre la fraternidad y la amistad social. La falta de reconocimiento de la dignidad humana que es propia de todo ser humano es lo que permite que unos se crean con más derechos que otros. Y cuando no reconocemos al otro como un hermano, empezamos a abrir, amigo o amiga, la puerta a las formas más crueles de violencia. Y este tal vez sea el mal de nuestro tiempo, ¿no? La cultura del descarte, la cultura de la crueldad. Porque vamos considerando a las personas prescindibles, invisibles o molestas. Y esto pasa en todo el mundo, ¿no? Los migrantes, los pobres, los ancianos, incluso los que piensan distinto que nosotros, y van quedando fuera de nuestra mirada humana. Y esa indiferencia, amigo o amiga, es la base de la deshumanización. Vivimos hiperconectados, esto lo hemos hablado en otros programas, y dejamos de ver realmente el dolor de los demás. Y eso va creando, a través del acostumbramiento, a crear un mundo donde cada tragedia o la tragedia del otro ya no nos conmueve. Y empezamos a dejar de ver al otro como un hermano, porque el reconocimiento del otro es el principio de toda paz. Y además es una decisión. Es decidir mirar al otro como digno aunque piense distinto. Es decidir cuidar al débil y no descartarlo. Es decidir no callarse ante la injusticia ni acostumbrarnos al dolor ajeno. Y a pesar de que hoy tenemos más información, más educación y más contacto que nunca, nos damos cuenta de que crece el desprecio, la descalificación, la deshumanización del otro, y nos aferramos a razones vacías o absurdas. Estamos
expuesto constantemente a conflictos, desgracias y opiniones extremas. Las redes, las noticias, las guerras en tiempo real. ¿Y saben lo que nos produce esto? Nos produce fatiga de compasión. Y entonces, para no sentirnos abrumados, el cerebro nuestro se desconecta emocionalmente. Así las cosas, lo que pasa, las personas, se vuelven números o símbolos, y eso facilita que tratemos con frialdad o desprecio. Y nos vamos convirtiendo en tribus, polarización política, cultural, religiosa. Cada uno se agrupa con los suyos y va viendo al resto como una amenaza. Y se premia lo emocional, lo simplista, lo hostil, más que al diálogo. El otro deja de ser humano, de ser un ser humano complejo, y se vuelve, por supuesto que, un enemigo. Un enemigo al que debo vencer. Y el cerebro empieza a buscar explicaciones rápidas o simples, y simples, va. Alguien tiene la culpa. Y entonces aparecen los discursos que empiezan a señalar a los chivos expiatorios, minorías, extranjeros, disidentes. Entonces se vuelve tentador culpar en vez de comprender. Muchos usan la palabra como un arma para humillar y no como un puente para entender. Y así vamos, amigo o amiga, descalificando constantemente la humanidad del otro. Y hoy salimos a la calle y vemos un montón de personas. A diario, el que pide una limosna, cada vez más, ¿no?, en este país. Y lo vemos si no hay un verlo con un vínculo emocional. Estamos inmersos en un entorno que estimula la deshumanización, el ruido, el miedo, la prisa, la competencia. Por eso debemos reactivar la empatía, el diálogo pausado, la escucha profunda, la escucha empática, los vínculos reales, no solo digitales. Y aparece la crueldad. Y uno se pregunta por qué existe, ¿no? Y no solo en el hecho de hacer daño, sino el hacerlo de forma deliberada, humillante, sin necesidad, como si el sufrimiento ajeno no solo no importara, sino que incluso diera placer. Y cuando se apaga, mi amigo, mi amiga, la capacidad de sentir al otro como semejante, el sufrimiento ajeno deja de doler. Y lo vemos en las guerras, lo vemos en Gaza, lo vemos en Rusia, en Ucrania y en distintas poblaciones. Somos 198 países y hay guerras en la mayoría de ellos. Y cuando ponemos la etiqueta al otro, cuando le ponemos la etiqueta de culpable, se justifica porque, ¿qué decimos? Lo merece. O incluso se disfruta. Es justo que sufra. Y la red empática del cerebro se va desactivando. Activamos centros de recompensa cuando el otro es considerado el enemigo que sufre. Y muchos actos crueles tal vez no buscan eliminar al otro, sino mostrar dominio absoluto sobre él. La crueldad como afirmación de poder. Porque humillar es más útil que matar. Porque comunica, tú no vales nada, yo decido tu destino. La crueldad como obediencia ciega. La persona no siente como que actúa por sí misma, solo cumple órdenes. Así están las cosas. Y en el fondo, amigos, la crueldad surge cuando olvidamos que el otro siente como nosotros. Y es cruel aquel quien no reconoce que el otro también sufre, que el otro también sueña, ama y tiene miedo como nosotros. Entonces deberíamos empezar en todo el mundo a reaprender la empatía. Las personas que han sido crueles suelen haber sido antes heridas. Por eso
Los crueles deberían empezar a reconocer su propio dolor para luego poder escuchar el dolor de sus víctimas. El dolor que no se nombra se repite. El caso de Ruanda, por ejemplo. Después del genocidio se organizaron encuentros entre víctimas y victimarios para poder reconocerse como personas completas, no como números o como símbolos. Perdemos la compasión y vamos perdiendo esa capacidad de ver al otro. Nosotros contra ellos o ellos contra nosotros. El camino que revierte la deshumanización, la negación del otro, empieza con la empatía. Negar al otro es en el fondo el núcleo de toda deshumanización y de toda violencia. Negar al otro no significa solo no estar de acuerdo con el otro, significa negar que sea un otro completo, que sea un ser humano con valor, dignidad y derecho a existir. Y es cuando el otro deja de ser alguien y pasa a ser una cosa, un obstáculo, un error, un enemigo, un objeto que uno puede usar o destruir. Y ya no lo vemos como un rostro, sino como una función, el traidor, el inferior, el rival. Y así nos vamos negando. Se borra la individualidad, se habla de ellos, la plaga, los infieles. Se va bloqueando nuestra empatía. No me importa lo que les pase. Y este es un proceso progresivo. Primero no escuchar, luego no ver y luego no sentir. Y por último, no considerarlo humano. Genocidios, esclavitud, guerras civiles, campañas racistas. Y siempre aparece el lenguaje de deshumanización. Negros, ratas, bestias, parásitos, enemigos del pueblo. Y así vamos justificando lo impensable. Si el otro no es alguien, entonces no hay crimen. Y esas consecuencias espirituales, ¿no? Negar al otro también destruye a quien niega. Cuando borro al otro como humano, nos aislamos de la humanidad. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Negar al otro es romper el espejo que nos recuerda quiénes somos. Y nos vamos deshumanizando, vamos negando los rasgos humanos al otro. Solo cuando reconozco al otro como tú puedo construir un nosotros. Yo soy porque vos sos. Cuando vemos al otro como animal, como enemigo, nuestra respuesta emocional no escala con grandes números, estadísticas masivas, nos generan un entumecimiento y pasividad. En cambio, historias con rostro, nombre y detalle despiertan empatía. Hay mucha gente que no siente la muerte cuando aparece con una cifra abstracta. Los mensajes oficiales, los medios comparten marcos que normalizan la violencia, desinformación, deshumanización, eufemismos, guerra a distancias, bombardeos, drones, campañas mediáticas, van aumentando tal vez la distancia moral. Entonces el daño es menos visible y por eso se siente menos. Estar expuestos en forma continua a violencia, los medios, la cultura, nos produce habituarnos. Por eso todo tema de violencia masiva que ocurra y se tolere es en gran medida social y psicológica. Deshumanización. El relato de Caín y Abel
Es un símbolo muy potente para pensar el origen de la violencia entre nosotros, los seres humanos. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Acaso soy yo el guardián de quien sufre? Y la pregunta clave es la negación de la responsabilidad por la vida del otro. ¿Y saben qué? Caín no es un monstruo, es humano como nosotros. Por eso las cosas surgen desde dentro. El otro, que debería ser amado, se convierte en rival, se convierte en enemigo. ¿Y saben qué? No hay un gen de Caín, no hay un gen de violencia, hay emociones humanas, miedo, celos, humillación, deseo de ser visto, egos, que si no los trabajamos se vuelven destructivos. El camino para evitar la violencia dentro nuestro no es eliminar emociones humanas, la envidia, el deseo, el miedo, el ego, sino reconocerlas sin dejar que nos cieguen y recordar que todos somos responsables unos de otros. Y Caín representa el momento en que dejo de ver al otro como hermano y lo reduzco a enemigo, a rival. Y eso, ahí empieza y se abre la puerta de la deshumanización. Reconocer al otro, el principio del sentido de la vida. No hay palabra sin que alguien que escuche. No hay alegría sin que alguien con quien compartirla. No hay humanidad sin rostro que nos miren y nos devuelvan el nuestro. Porque negando al otro, estamos apagando la luz que da forma a nuestra existencia. Y cuando el otro deja de existir, para mí el mundo se vuelve un desierto, habitado solamente por mí, por mi sombra. Pero cuando levanto la mirada, lo reconozco con su misterio, con su fragilidad, su derecho a ser. Entonces la vida va adquiriendo peso, profundidad, esperanza, crecimiento. Y reconocer al otro no es solo un gesto ético, es el acto fundante de ser humanos. Es la llave, amigo, amiga, la semilla de la paz, la condición de todo amor. ¿Y saben qué? No es necesario estar de acuerdo, ni sentir simpatía, ni compartir caminos. Solo hace falta afirmar con el corazón, mirar con el corazón. Tú existes y eso basta para que merezcas el respeto. Si cada uno volviera a mirar al otro como hermano, como rostro, como alma, la violencia perdería su alimento y la crueldad no tendría dónde echar raíces. Porque amigo, amiga, aunque te parezca mentira, la vida solo se vuelve humana cuando reconocemos al otro como parte de nosotros. Esta semana me llegó un mensaje que se llama Regalo para el Alma, de Brahma Kumaris, ¿no? Y me gustó traerlo acá porque también esto a lo mejor nos pasa en las comunidades, ¿no? Esto de no reconocer al otro. Y aunque sea una iglesia, un templo, un lugar sagrado, y tal vez nos pasa mucho, ¿no? De no reconocer al otro, a mi hermano, al que sufre, porque yo lo empecé a ver como un enemigo, alguien que quiere estar arriba de mí, que quiere estar más cerca del poder. Y decía así este regalo para el alma, que me pareció traerlo acá. Dice, una comunidad genuina se construye de adentro hacia afuera, basada en la igualdad y el respeto por todos. Y tal comunidad florece
cuando nos guiamos por valores universales como el amor, la paz, la fraternidad. Y se fortalece con la unidad y la armonía que nacen de una conciencia más elevada. Me pareció espectacular, así que los traje para que quede con ustedes, ¿no? Hoy hablando de no reconocer al otro. Y hay un cuento, hace mucho que no traigo cuentos, usted sabe que me gusta traer los cuentos, ¿no? Como decía por ahí un escritor de cuentos, que los cuentos sirven para dormir a los chicos, pero también sirven para despertarnos a nosotros, los adultos. Este se llama Cuento Sinú, y decía, caminaba distraídamente por el camino y de pronto lo vio. Ahí estaba el imponente espejo de mano, al costado del sendero, como si estuviera esperándolo. Se acercó, lo alzó y se miró en él, por supuesto. Se vio bien. No se vio tan joven, pero los años habían sido bondadosos con él. Sin embargo, había algo desagradable en la imagen que le devolvía el espejo. Algo desagradable en la imagen de sí mismo. Cierta rigidez en los gestos lo conectaban con los aspectos más agrios de su propia historia. La bronca, el desprecio, la agresión, el abandono, la soledad. Entonces sintió la tentación de llevárselo, pero rápidamente desechó esa idea. Ya había bastantes cosas desagradables en el planeta para poder cargar con otra más. Decidió irse y olvidar para siempre ese camino y ese espejo insolente. Caminó por horas tratando de vencer la tentación de volver atrás a buscar el espejo. Ese misterioso objeto lo atraía como los imanes a los metales. Resistió y aceleró el paso. Tarareaba canciones infantiles para no pensar en esa imagen horrible de sí mismo. Y corriendo llegó a la casa donde había vivido desde siempre. Se metió vestido en la cama y se tapó la cabeza con las sábanas. Ya no veía el exterior, ni el sendero, ni el espejo, ni la imagen de él mismo reflejada en el espejo. Pero no podía evitar la memoria de esa imagen, la del resentimiento, la del dolor, la de la soledad, la del desamor, la del miedo, la del menosprecio. Había ciertas cosas indecibles e impensables, pero él sabía dónde había empezado todo esto. Empezó esa tarde, hacía 30 y tantos años. Ese niño estaba tendido llorando frente al lago del dolor, del maltrato de otros. Entonces, esa tarde el niño decidió borrar para siempre una letra del alfabeto. Esa letra, la letra necesaria para nombrar al otro si está presente. La letra imprescindible para hablarle a los demás al dirigirles la palabra. Sin manera de nombrarlos, dejarían de ser deseados y entonces no habría motivo para sentirlos necesarios. Y sin motivo ni forma de invocarlos, se sentiría por fin libre. Escribiendo Sinú puedo hablar hasta el cansancio de mí, de lo mío, del yo, de lo que tengo, de lo que me pertenece. Hasta puedo escribir de él, de ellos y de los otros, pero Sinú no puedo hablar de ustedes, del tú, de lo vuestro. No puedo hablar de lo suyo, de lo tuyo, ni siquiera de lo nuestro. Y así me pasa. A veces pierdo la U y dejo de poder hablarte, pensarte, amarte, decirte.
Sinú, yo me quedo, pero tú, y sin poder nombrarte como podría disfrutarte, desapareces. Y si tú no existes, me condeno a ver lo peor de mí mismo reflejándose eternamente en el mismo estúpido espejo. El cuento Sinú. Amigo o amiga, espero haber podido transmitirte en este tiempo de estar juntos a que encontraras un poco de paz y la mantengas, a que a partir de hoy puedas enfrentar tus miedos y también a confiar en la fuerza que está dentro tuyo, a que puedas entusiasmarte un poco más con la vida y ojalá sirva para amigarte con vos mismo, que puedas superar la adicción a la aprobación de los demás, a que aceptes tus limitaciones, tus defectos sin enojarte, y que puedas tomar más riesgos, aceptar el cambio, pero también a cambiar de actitud. Que puedas hacer de la comprensión y el perdón tus prioridades. Que puedas aceptarte así, tal como sos. A crecer aprendiendo de los desencuentros y de los fracasos. A no idolatrar a nadie, a encontrarte con vos y con Dios. Y es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Hay dos maneras de difundir la luz: ser la lámpara que la imite o el espejo que la refleja. Esto ha sido para FM 105.1, para toda la comunidad y para todos los oyentes, para esta Radio María, Madre del Redentor. 30 años acompañándote en este tiempo. Así que les deseo y agradezco también la voluntad de Estela Maris de estar ahí al frente de la radio para que yo pueda estar al frente de ustedes. Ahí, al frente no, estar saliendo por esta radio. Los quiero. Gracias Padre Ricardo también. Gracias comunidad. Y si Dios quiere, con otro tema nos estaremos escuchando el jueves que viene por esta misma radio, por esta misma sintonía, FM 105.1, y en este mismo programa Compartiendo Vida. Muchas gracias y buena semana.